Capítulo 35 del libro de Segunda de Crónicas. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio de la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé: Colocad el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habréis de llevarla a hombros. Servid ahora a Yahvé vuestro Dios y a Israel, su pueblo. Estad preparados según vuestras casas paternas y vuestras clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupad vuestros sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de vuestros hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna. E inmolad la Pascua, santificaos y preparadla para vuestros hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. Josías reservó para la gente del pueblo ganado menor, así corderos como cabritos, en número de 30.000, todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes, y 3.000 bueyes. Todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Gilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes, como víctimas pascuales, 2.600 ovejas y 300 bueyes. Conanías, Semaías y Natanael, su hermano, y Hasabías, Yehiel y Josabad, jefes de los levitas, reservaron para los levitas 5.000 corderos pascuales y 500 bueyes. Preparado así el servicio, ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al mandato del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas las desollaban. Y apartaban lo destinado al holocausto para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, a fin de que lo ofreciesen a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego, según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas, y las repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a lo dispuesto por David, Asaf, Emán y Yedutún, vidente del rey, lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de su servicio, porque sus hermanos, los levitas, se lo preparaban todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. Los israelitas que se hallaban allí celebraron en ese tiempo la Pascua y la fiesta de los ázimos durante 7 días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco, que venían de boca de Dios. Y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos: Llevadme fuera, pues estoy gravemente herido. Sus siervos le sacaron del carro, y pasándole a otro carro que tenía, le llevaron a Jerusalén,
donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, y sus obras primeras y postreras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36 del libro de Segunda de Crónicas. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto le destituyó en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquim. Y a Joacás, su hermano, le tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y le ató con cadenas de bronce para conducirle a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos de la casa de Yahvé que depositó en su santuario, en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquim, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta de 1 año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Joaquín. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. La Sagrada Biblia Católica, versión Biblia de Jerusalén. Edición 1976. Audiolibro cortesía del sitio ecatólico.com.
Elaborado en marzo del 2012. Capítulo 1 del libro de Esdras. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén. Y todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, hacienda, ganado, objetos preciosos en cantidad, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates, el cual los contó para entregárselos a Sesbasar, el príncipe de Judá. Este es el inventario: fuentes de oro, 30, fuentes de plata, 1000, reparadas, 29. Copas de oro, 30, copas de plata, 1000, estropeadas, 410, otros utensilios, 1000. Total de los utensilios de oro y plata, 5400. Todo esto se lo llevó Sesbasar cuando se permitió a los deportados volver de Babilonia a Jerusalén.